Bueno, hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Veo pocas caras, si quieren prender las cámaras, así nos vemos un poquito más, genial. Mientras yo me presento, veo algunas caras conocidas ya, así que un placer recibirlos acá. Yo me presento, soy Renata Berra, estoy encargada del área de membresías de Redacción, entré en diciembre del año pasado a Redacción y ahora estamos haciendo ahí un trabajo con membresías muy copado. Y antes de empezar, quería decirles que estamos grabando esta conversación. Si alguno tiene un problema, apaga la cámara, pero más que nada porque muchas personas querían participar y no pudieron por tema de horario y disponibilidad y demás. Entonces esto después va a ser publicado en YouTube. El que tenga un problema apaga la cámara o me habla por privado. Y después les quería contar un poquito qué es esto, un café con, no sé si alguno se trajo el café en mano, yo ya estoy acá con mi cafecito, ahí la veo a Inés que levanta, muy bien, mientras voy admitiendo a los demás que se van sumando. Y bueno, un café con surgió con la idea de hacer periodismo participativo. Uno de los pilares más importantes de Redacción es la participación. Entonces dijimos, bueno, hagamos un espacio de conversación con miembros corresponsables de Redacción, que son personas que nos bancan mensualmente por el periodismo que hacemos, un periodismo distinto. Y empezamos con un café con alrededor de febrero de este 2021 y la idea era traer invitados especialistas, escritores de diferentes rubros desde educación, ambiente y demás. Y hoy tenemos como invitado especial a Hernán Casiari. Y también entonces abrimos la oportunidad de que se puedan sumar los suscriptores de 7 párrafos, que es la newsletter de Javi Sinay. Les damos esta oportunidad porque sabemos su pasión por la literatura y por la cultura, entonces sabíamos que querían seguramente estar hablando acá con Hernán. Y también les queríamos contar que vamos a estar moderando, tanto yo como Javi Sinay, esta conversación. Ahora le voy a pasar la posta a Javi Sinay para que empiece con alguna pregunta disparadora y darle la bienvenida a nuestro invitado especial, que yo me considero fanática y sé que varios de acá también. Y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias a todos por estar acá. A nosotros nos encanta este espacio. Las preguntas, por favor, les pido que las hagan por el chat por un tema de que somos muchos y tenemos 45 minutos nada más, así que las ponen por el chat y con Javi vamos a estar leyéndolas. Y eso, disfruten, la idea es escucharlo a Hernán y conversar con él, así que Javi, te doy el honor de presentarlo y pasarle la batuta a Dale. Hernán. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, gracias por ser suscriptores de 7 párrafos. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, contentísimo de estar con ustedes. para nosotros la verdad que es un honor y un lujo tenerte. Admiramos mucho tu trabajo y admiramos tus ideas y cómo tu trabajo va evolucionando y cómo se va renovando. Me parece que en ese sentido sos un escritor o un hombre de letras, porque quizás ni siquiera un escritor a esta altura, sino un hombre de letras diferente a todos los demás en el panorama local o argentino. Hoy estuvimos hablando con Hernán, estuvimos cruzando unos WhatsApp y me contabas lo siguiente, que este año es un año dedicado a lo audiovisual para vos, que estás produciendo la película con un grupo de gente, la película La Uruguaya, basada en la novela de Pedro Mairal, que en octubre se filma Más respeto que soy tu madre, donde Sí, participaste del guión, que le vendiste a Disney los derechos del mejor infarto de mi vida, que probablemente se haga una serie en Netflix. sí, Eh, a la vez, fuera de lo audiovisual, tenés esa hermosa tienda Orsay en Villa Urquiza, en Mariano sí, Hacha muy nuevita. Sí. 2513. ¿Qué vendes ahí? Solamente libros míos. Y revistas también. Revistas Orsay, sí, sí, Mm. sí. Y libros míos es la única tienda de un único autor. O sea, no encontrás a Sacheri en mi tienda. ¿Y qué horarios tiene? Si la gente Lunes a quiere ir. sábados de 9 a 19. ¿Y vos estás cuándo? Nunca. Yo voy solamente a firmar en horarios random, una vez por semana, así como Ok.
nunca aviso, en ningún caso aviso que voy. Bueno, ya saben que si lo encuentran es entonces un golazo. Bueno, otras cosas que estás haciendo, digo, fuera de lo audiovisual, es la nueva revista Orsay, que es la número. La que sale ahora es la número 23 de las correlativas, o también le decimos la 7 de la segunda temporada. Con una lista de autores increíble que son. En este número que viene, que va a salir el 31 de julio, está Mariana Enríquez, Juan Esclar, Pedro Mairal, Ana García Blaya, Malena Pichot, entre los que escriben, obviamente Santiago Liach, y un montón de ilustradores también. Qué bueno. Son siempre autores e ilustradores invitados. Siempre invitamos a 12 autores y 12 ilustradores. Nunca son los mismos, a veces repetimos porque nos hacemos amigos y eso, pero en general no necesariamente tenemos un staff idéntico, siempre va cambiando. Claro. Lo mejor de todo lo que haces es cómo se va renovando. O sea, es increíble el poder de eso, ¿no? De transformación de tus productos y de cómo haces que tu literatura y tus historias vayan evolucionando. Esto es un paréntesis. Sigo con la lista, tenés un nuevo libro que es 6 meses haciéndome loco. Es una novela que saqué hace un mes y medio. Es el libro número 11 de mi colección. Ok. Y voy a retomar en octubre de 2019, ahora vamos a poner el link, hicimos una nota que a mí me gustó mucho con preguntas de los lectores y la última pregunta era ¿quién es Cassiari? Y vos dijiste Cassiari, mi padre, un gestor impositivo. Pero bueno, Sí. ahora te pregunto de nuevo un poco quién es Cassiari hoy. ¿Qué Bueno, dirías hoy? creo que yo contesté eso para zafar, Mm, supongo. Pero con el diario del lunes entiendo que ya no puedo decir un escritor, que era lo más fácil. 10 años atrás era facilísimo decir un escritor. Y ahora es bastante más complicado. mm, Últimamente estoy diciendo un generador de contenidos. Me gusta más porque es más amplio. claro. Del otro lado, se me dificulta mucho saber con quién estoy hablando, si es un lector, si es un oyente, un televidente, un espectador. Entonces termino diciéndole usuario, porque engloba un montón de cosas. Entonces, si del otro lado hay un usuario que consume contenidos, de este lado hay un generador de contenidos. Entiendo que es muy poco romántica la frase. ¿Qué sos? Un generador de contenidos. Es como decir, ¿qué sos? Un caño de Claro. escape. ¿Viste? Una cosa medio como industrial. Pero me resulta más fácil para no tener que explicar. Como cambian tanto los formatos, en los últimos 10, 15 años, el formato cambia permanentemente, la gente le da una demasiada importancia al formato que me parece que no tiene. Entonces, la palabra contenido nos ayuda a no tener que hablar de formatos, que es aburridísimo y que no tiene mucho sentido. Entonces, son contenidos. Listo, ya está. Vos lo consumís, yo lo genero y buenas noches. Y contenidos son historias. En mi caso sí, en el caso de otros pueden ser artículos periodísticos, películas documentales, recetas de cocina. Mm, Yo me inclino más por las historias de ficción, pero no tiene que ver con eso, lo que uno es. Me parece que hoy por hoy el periodista más que nada filtra información, porque la información abunda y el problema es justamente que abunda. Entonces filtrarla hace que el usuario, se sienta cómodo si confía en vos, por ejemplo. claro. Vos haces un newsletter y hay gente que confía en tu filtro, en lo que vos le filtrás, para que de la cantidad exasperante de información que hay, vos juntás la que te parece que es la más interesante para comunicar. Y yo hago lo mismo con ciertas historias. Ujú. Y cuando pensás una historia, eh, ¿cuántas vidas puede tener? O sea, de cuántas maneras la puedes expresar, en cuántos, no quiero decir formatos, ¿no? Pero en cuántos soportes
¿A dónde lo va que esa historia? venga, ¿Cuántas veces se puede multiplicar? lo que venga. Imagínate, vos tenés una anécdota y la podés contar frente a un auditorio de más de 15 personas, la vas a contar de una manera, se la vas a contar de una manera completamente distinta a una novia flamante, se la vas a contar de una manera distinta a un amigo de toda la vida. Mm, No, no son los formatos, son los auditorios los que hacen que eso que vas a contar cambie, mute, se reinterprete. No es tanto el... Porque ¿qué claro, diferencia hay? O sea, vos estás en Twitch y si del otro lado de Twitch está tu abuela, no es Twitch lo que importa, es tu abuela. Lo vas a contar como le contás las cosas a una abuela. Y si claro. vos estás en un auditorio tremendamente tradicional, pero hay 300 traperos escuchándote, no importa el auditorio tradicional. Lo que importa es que hay 300 traperos escuchándote. Entonces lo vas a contar de una manera un poco más moderna, por decir algo. Entonces a mí me parece que hay una enorme confusión respecto a las plataformas y los formatos. Lo que importa es quién está del otro lado. Siempre importó eso. Mm, Le importó a Sófocles, le importó a Shakespeare, le importó a Tito Cosa. mm, Siempre importa quién está del otro lado, no el formato. claro. Y todo esto lo vas estudiando solo o sos un nerd y compras libros de teoría y de estas cosas? No, 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 no. Si hay que comprar libros ya se convierte en un trabajo. Ok, o sea, No, no, es un juego, es un son juego. corazonadas. Es un juego. Ya a esta altura no es una corazonada. Después de tantos años es como un idioma. Mm, Vivís tanto tiempo en internet que ya sabés hablar en ese idioma. claro, No es ni corazonada ni estudio, hay que convivir con todo esto y todo esto es, además de muy divertido, es múltiple, es veloz, es vertiginoso y cambia. ujú, Y aprender a hablar en ese idioma es interesante, pero no es un trabajo, o no, por lo menos a mí no me gustaría llamarlo un trabajo, ni tampoco es una intuición. claro, Es bastante más, lo tengo bastante más claro que una corazonada. claro. ¿Dirías que tu hija con la que haces el Zoom de libros también lo tiene claro, incluso más claro que vos? Supongo que en la conversación Ujú, ganamos los dos. Tengo una hija, le cuento a los demás, tengo una hija de 17 años y otra de 4. Y con cada una de las dos tengo conversaciones muy diferentes. Pero creo que nos nutrimos. Con la 17 tengo unas conversaciones sobre literatura o sobre tramas narrativas más que literatura, porque también hablamos de series, en donde yo estoy muy atento a lo que propone. Eh, Hay una cosa que me gusta mucho hacer con ella, que es darle libros que a mí me habían gustado mucho a los 17 años. A mm, ver cómo reacciona ella, porque entiendo que es cómo reaccionaría yo si hoy tuviera 17. O sea, tener un hijo es releer también, en un punto. claro, Entonces le digo, che, bueno, léete Siddhartha, que a mí a los 17 me voló la cabeza, y a ver qué te pasa a vos. Entonces viene y me dice, ah, es una garcha, papá, es lento, claro. místico. Y entonces digo, mira, a mí me pasaría esto con Siddhartha hoy. ¿Y qué es tu Siddhartha hoy? Entonces me dice, mira, léete esto. Y yo miro y digo, mira lo que es Siddhartha. Hoy Siddhartha es este pelotudo que escribe así, mira qué loco. Y Claro. esas cosas a mí me nutren mucho, me facilitan la vida porque el tiempo histórico es mucho más de ella que mío. Entonces me Mm, interesa. No me interesa con fines estratégicos. Me interesa, como un juego, claro, saber sí, por dónde está pasando la ficción hoy en chicos de claro, 17 años, ¿no? Divertido. claro, claro. Y te hago una última pregunta antes de dar paso a nuestros amigos que están allá conectados, que es que un poco si el trabajo del escritor hoy es entregar un contenido, como decís vos, y multiplicarlo, ¿para dónde va la literatura? ¿Cómo crees que va a No, ser en, no sé, en 20 años? no sé, no tengo idea. Realmente no tengo idea. No. Eh,
me preocupa muy poco, me tiene sin cuidado. Prefiero sorprenderme antes que vaticinarlo. Claro. No, no sé. No sé, pero tampoco me interesaba mucho hace 20 años esa pregunta respecto al hoy. Claro. Imagínate, hoy estamos en 2021. En 2001, imagínate que alguien me hacía esa pregunta. En 2001, en el medio del quilombo. El quilombo, Racing salía campeón, 4 Sí, presidentes en una semana, y alguien me decía, ¿cómo ves la literatura en 20 años? Ni en pedo hubiera dicho esto. claro. Ni en pedo hubiera dicho, mirá, realmente hay una pandemia y nos juntamos un montón de gente de redacción y entonces algunos le hacen preguntas a otros. Nunca te va a salir la verdad 20 años Cierto. antes respecto a lo que va a pasar. Ni en la literatura ni en nada. Ni Ujú. en nada. Vas a hablar de autos voladores y de cosas que después no pasan. Claro. Entonces mejor callarse la boca respecto a los vaticinios del futuro o incluso detectar a los falsos gurúes que sí dicen algo cuando les preguntan eso. Me quedo con todas tus lecciones. Te digo que de verdad me encanta tu modelo de trabajo. ¿No? Tu modelo de trabajo quizás sea demasiado serio, ¿no? Pero tu capacidad de adaptación a la época, digo. Así que bueno, no sé, pasemos a las preguntas, ¿no, Renata? Sí, obvio. Por ahora solo tenemos, bueno, acá se acaba de sumar una, pero Ujú. empecemos con la de Oriana, que es un poco lo que estaban hablando ya entre ustedes dos, que dice, en base a tu experiencia y el traspaso a través de los diferentes soportes, ¿crees que hubo un cambio en cuanto a los lenguajes utilizados en papel y las plataformas digitales, como por ejemplo las redes sociales? Hay necesariamente un cambio en la forma de hablar, porque no estamos hablándole a la misma gente que hace 20 años. Pero es parecido a lo que hablábamos con Javier. Yo hablaría menos de plataformas y más de la posición, incluso hasta corporal, del usuario. Por ejemplo, esperen que tengo, ahora se me fue un sonido muy raro que había. Hace 35 años la persona que entendía que era un escritor o una escritora se sentaba frente a una máquina de escribir y tenía más o menos una noción de quién iba a estar del otro lado. Una persona con tiempo para leer iba a haber del otro lado, con bastante tiempo para leer. Hoy cuando te sentás, sabés que no tenés eso del otro lado, no tenés una persona con bastante tiempo para leer. Entonces el escritor del año 1870 podía darse el lujo de hacer en las primeras 4 páginas de su novela la descripción de la casa donde iba a ocurrir eso que te iban a contar. 4 páginas, boludo. Explicando una casa, cómo eran las habitaciones, los pomos de la madera donde subían las escaleras, si crujía el cuarto peldaño. La gente tenía todo el día para escuchar eso. Estaban al pedo, no había internet, no había wifi, no había luz. Sí. Entonces estaban con la vela escuchando cómo Charles Dickens le explicaba todo esto. Hoy no podrías, sos un loco si intentás explicar la descripción de una casa en 4 páginas al principio de tu novela o al principio de lo que se te ocurra. Sos un loco, un insensato. Me parece que tiene más que ver con la sensatez de saber quién está del otro lado, cuánto tiempo tiene, a dónde está, posiblemente esté minimizando la pestaña porque viene el jefe. Tenés que agarrarlo de las pestañas con la historia desde el minuto 0. Tenés que decirle de qué vas a hablar. Recuerdo también, o pienso también, en toda esa literatura experimental de los años 70. Cortázar, por ejemplo. 3 páginas sin decirte si estaba hablando de un chico discapacitado, de un mono. O sea, era un tipo llevando de la mano algo por la plaza. Y 3 páginas que te confundía respecto al género, a quién era eso que llevaba. Ni en pedo. O sea, no funciona más. Pero no es que no funcione más porque la literatura de Cortázar envejeció. No funciona más porque no tenemos tiempo para jugar a eso. No podemos jugar a eso. Nadie puede jugar a eso, nadie tiene más ganas de jugar a eso porque hay juegos que se llaman PlayStation, la FIFA Play, no sé qué carajo, que son más veloces que un juego de Cortázar hoy. Pero estuvo buenísimo en los 70. En los 70 la Play era Cortázar. Hoy es la Play. Por eso me parece que no es tanto el formato, sino la predisposición y la posición corporal del que te va a empezar a escuchar.
Y Me parece que Hernán, pasa por ahí. ¿con qué le ganas a la Play? Primero y principal, no hay que tener ningún deseo de ganarle. O sea, me parece que ya no pasa por ahí. Porque estaríamos haciendo otra vez un juego entre formatos, entre plataformas. Si alguien tiene ganas en algún momento del día de escuchar un cuento, yo voy a estar ahí. Ahora, si alguien tiene ganas de patear un córner con unos muñequitos y que hacer el gol, yo no voy a estar ahí. O sea, es como si fuera una feria, un mercado, un mercadillo. Yo te vendo saumerio nada más. O sea, vení cuando quieras saumerio. Claro, No pretendas otra cosa de mí. claro. Martín Sondón pregunta, en esto de generar contenidos hoy, y considerando la edad en la que estás como generador-escritor, ¿cuál sería tu Siddhartha hoy y por qué la pones en ese lugar? Es que no lo sé, justamente, no tengo la menor idea. Por eso le pregunto a mi hija. Pero no tengo tiempo para leer, no leo. De hecho, lo que hago con Nina los domingos, que se llama Zoom de libros, es para que ella, que tiene 17 y tiempo, me cuente todo lo que lee en la semana. Y yo lo que hago es decirle, oye, nada, yo no tuve tiempo de leer, pero sí me interesa mucho saber lo que lee ella. Entonces, la verdad es que no sé. Y yo no sé si una persona de 50 años debería tener un Siddhartha. Me parece que los Siddharthas están escritos para los chicos de 15 a 17, para que les cambie la cabeza a esa edad. Yo no sé si hay algo, yo no sé ni siquiera sé si deseo que algo me cambie la cabeza. Me parece que no. Me parece que estoy bárbaro. Así como estoy, haciendo lo que hago. No estoy en una posición pasiva. O sea, no soy un lector esperando que algo me conmueva. Me parece que estoy mucho más entretenido generando cosas. Pero es la edad, también. Es la edad. ¿Cuál fue el último autor que te cambió la cabeza o el último movimiento artístico que te cambió la cabeza? Estoy casi seguro que la irrupción de HBO como plataforma de ficción entre 1999 y el 2000. HBO era Claro. una máquina de generar boxeo y cosas así. Un día tuvo mucho dinero y dijo, a ver, vamos a intentar hacer series de televisión en una época en donde las series de televisión, con excepción de Twin Peaks, era una cosa medio juvenil. El Increíble Hulk, La Mujer Maravilla, Dallas, qué sé yo, eran unas pelotudeces sin demasiada creatividad artística o sin deseo de obra de arte. Y en un momento pasó algo, esta empresa HBO tuvo un dinero suficiente y creó el mismo año, o dentro de los primeros 2 años del siglo XXI, Los Sopranos, 6 metros bajo tierra y The Wire. A mí me parece que esa fue la última cosa importantísima que pasó. Importantísima. Claro. Realmente paradigmática, que cambió las reglas de todo. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. El mismo año, The Wire, Los Sopranos y Six Feet Claro. Under, el mismo 8. año. Es impresionante. Claro. Es impresionante. Acá Chani Bullot pregunta, ¿armás sorteos extraños, mandás mails insólitos con el nombre de quien lo recibe? ¿Te convertiste en un experto en marketing o tenés al lado un experto en marketing? No es marketing. No es marketing. Es seguir contando cuentos de otra manera. Porque los mails que mando cuentan una historia en general. La única diferencia es que son historias personalizadas. Tengo una base de datos desde el año 2003, sé quién me compró qué, cuándo, a qué hora, y después utilizo toda esa información y le digo, hola Ricardo, mira, me contaron que un antepasado tuyo, que también se llamaba Ricardo Pérez, vivió en qué sé yo, le cuento una historia en donde el que recibe el mail se sorprende mucho porque supuestamente yo estoy hablándole de su familia y de sus cosas, pero eso es un algoritmo que uso para poder personalizar una comunicación. Pero no lo hago para venderles un colchón. O sí, pero les cuento una historia. O sea, no es tan simple como decir, che, comprame un colchón. Te armo todo un sistema. Y con las apuestas de libros lo mismo. O sea, gente que no le gusta
mayormente el fútbol, terminas mirando un partido porque si hay 3 córner en el primer tiempo se ganaron 2 libros más, qué sé yo. Son cosas que a mí necesariamente me tienen que divertir para que ocurran. O sea, si me divierte, el chiste es que me estoy divirtiendo yo a esa hora mientras lo hago. Lo que pasa es que, claro, utilizo las mismas herramientas que Garbarino te utiliza para venderte la licuadora. Pero después lo demás sigue siendo un cuento. Acá César Arroyo pregunta, ¿qué pasó con el podcast Orsay? Estaba buenísimo, dice. Sí, lo hicimos durante un tiempo hasta que se nos presentó en el cerebro una idea alucinante para hacer películas sin pedirle ayuda al Inca, y nos empezó a llevar ese tiempo. El tiempo que antes teníamos para pedirle a un autor un cuento y después llamar a un actor para que lo interpretara, todo ese tiempo de placer pasó a un lugar que se llama hoy la preproducción de la película La Uruguaya. Cuando terminemos la película La Uruguaya, quizá volvamos a ese otro juguete o quizá ya haya un tercer juguete que nos interese más. Seguimos siendo las mismas personas. Es muy difícil que podamos hacer 35 cosas a la vez. Hacemos 4 por año, con mucho placer. Y cuando aparece una que nos vuela la cabeza, la que nos volaba la cabeza el año pasado queda relegada por un tiempo. ¿Cuántos son en el equipo? En el equipo creativo de Orsay somos 4 personas. Chiri, yo, José Licitra y María Monjardín en la edición. Después tenemos, ese es el núcleo duro. Después tenemos Sí, un poquito más amplio, Martín Felipe Castañet, claro. Juan Esclar, Pedro Mairal, Horacio Altuna haciendo la dirección de arte. Después tenemos otro, más abierto todavía, en donde ya entran desarrolladores web, Claro. gente haciendo logística, administración, las 4 chicas que atienden la tienda. En total somos 21. Pero no todo forma parte del equipo creativo. El equipo creativo es muchísimo más acotado. Acá seguimos con las preguntas y Dariela Sosa pregunta, ¿limitás los intercambios por WhatsApp, email, las redes sociales para proteger tu espacio creativo o de alguna manera los integrás en tu espacio creativo? Yo creo que son mi espacio creativo. Creo que son. Igual no quiero tirar fruta, espérate. Al principio, cuando había muchísima menos gente dentro de lo que entiendo a lo que le llamo la comunidad Orsay, o sea, la gente que consume los contenidos que generamos, cuando eran entre 6.000 y 15.000, ponele, 2005, 2006, yo alardeaba de que contestaba todo, los mails, lo que hubiera. Cuando pasa de 10, 15.000 a 30, 50.000, no podés, físicamente no se puede. Entonces yo lo que empecé a hacer fue empezar a formar gente que me filtrase. Hay muchísimos mails que se responden con la misma, o sea, con la misma cadena de caracteres. Hay otros que son más personalizados. Entonces tengo gente que me filtra. Me dice, estos los podés contestar solamente vos, a estos los podemos contestar nosotros. Entonces se van haciendo como pequeños bolsones personalizables en donde se responden. Pero en todos los casos, ese continuo, ese murmullo constante de personas interactuando conmigo son lo que me genera la creatividad. O sea, no es que estoy los martes haciendo eso, tratando de desentenderme para tener momentos de creatividad. Me parece que la creatividad, me acostumbré, o siempre fue así, eso no lo sé, a que la creatividad sea ese propio murmullo. Sin la gente yo no podría hacer nada. O sea, no es una frase demagógica, ni siquiera es divertida. Sin ese murmullo constante, yo sentiría un vacío de inutilidad. Eso quería decir. Mary Ducos pregunta, a veces el contenido que generamos en la improvisación o cuando nadie nos reclama nada salen cosas tanto más interesantes que cuando nos encasillamos en un formato, en unas reglas, en el público que nos va a leer y todo eso nos condiciona.
¿Cómo hacer para que esa magia de la espontaneidad se traslade también a los entregables de un trabajo? A mí me parece que hay ciertas respuestas que son demasiado personales. O sea, a mí me costaría un montón aconsejar a ese respecto. Porque en el momento que empezás a aconsejar sobre generalidades, te convertís en ese falso gurú que le quiere hacer creer a los otros que sabe algo. Yo la verdad es que no tengo la menor... Yo puedo saber dentro de lo que es mi vida personal, mi manera de trabajar, pongo adentro del bol mi propia pereza, entiendo cuáles son mis fuertes y mis debilidades y entonces puedo contestar, pero sobre mí. No tengo la menor idea de cómo funciona eso en la cabeza de los demás. No, me parece que no existe un buen consejo al respecto. O capaz que ese es el consejo. Hay que mirar adentro del propio bol de cada uno, o sea, cuáles son tus fuertes, cuáles son tus debilidades. ¿Realmente lo espontáneo es tu fuerte? O capaz que tu fuerte es la disciplina constante de levantarte a las 7 y escribir hasta la 1, 10.000 palabras, llueva, truene, tengas ganas o no. O sea, hay un montón de generadores de contenido, por no decir escritores, que necesitan trabajar con disciplina para que salga algo bueno. Y hay otro montón de generadores que no, que necesitan levantarse a las 11, leer 14 diarios, tomarse 82 mates, y después, con suerte, te sale algo. Para Pero vos, ¿cómo vas a Hernán, ¿cómo aconsejar? es? Y yo tuve las dos épocas. En las épocas en que escribía mucho, era noctámbulo, fumaba porro, vivía en otro país, mirando todo el tiempo lo que pasaba de este lado del océano, extrañando muchísimo, medio obsesivo con el trabajo porque mi vida personal no estaba funcionando muy bien. Escribí muchísimo así, pero mirá si voy a andar recomendando eso. Claro. O sea, escribí una bocha de cosas. Después me vine a vivir acá y ahora soy diurno, no fumo, soy muchísimo más sano, estoy en pareja con alguien que quiero estar, estoy viviendo en el país que quiero vivir, y entonces en vez de escribir produzco. Y te despierta Pepa, tu hija. Y me despierta, o la despierto yo, pero me levanto muy temprano. Pero quiero decir, depende incluso hasta de lo que estés haciendo. Mm. En mi caso, pude salir de un lugar muy caótico y muy creativo a otro muchísimo más ordenado y muy creativo, pero ya en la producción, no tanto en la producción logística, quiero decir. Claro. O sea, en generar proyectos, tener gente trabajando, me divierte mucho, me divierte tanto como escribir, pero son dos maneras completamente distintas de trabajar. Uh-huh. Acá Inés Bullot pregunta, ¿cómo fue que pasaste de escribir como hobby a vivir de tu hobby? Nunca escribí como hobby. Nunca, pero nunca. Empecé a trabajar a los 13, cobrando plata. En el diario El Oeste de Mercedes escribía crónicas de básquet. Empecé justo cuando empecé la secundaria. Cuando terminó la primaria, en marzo del año que empecé, primer año, empecé a trabajar de periodista en el diario y nunca dejé de cobrar por trabajar. O sea que fueron muy poquitos mis años de hobby, desde los 6 hasta los 12, que escribir era un juguete. Después de eso ya nunca fue un juguete. Seguimos con Flavia Magrini, que dice, ¿tuviste algún fracaso generando contenido o algún contenido que pensaste que la iba a repegar y no pegó? Sí, claro. Supongo que muchos, pero me acuerdo muy claramente de la revista Bonsai. Después de hacer la primera temporada de la revista Orosai, dejamos de hacer Orosai durante un tiempo para hacer Bonsai. Las revistas Orosai eran un proyecto a preventa, es decir, antes de que apareciera, nosotros teníamos todo vendido y con Bonsai, sin darme cuenta, utilicé el mismo sistema. Y claro, era una revista infantil. Y creímos que no funcionó. O sea, no se vendió en preventa, la di por un fracaso y la dejamos de hacer. Y con toda esa cantidad enorme de ejemplares no vendidos, por primera vez
caímos en la distribución tradicional, los dimos para que estén en librerías y descubrimos que la literatura infantil es más por impulso que por preventa. Y fue un éxito tremendo, pero cuando ya no podíamos seguir haciéndola, porque ya estaba cada cual en otra cosa, pero fracasé rotundamente en la forma en que yo debía vender esa revista. Esa revista era por impulso, no era por preventa. Después aprendí, pero fue un gran fracaso ¿Cuántos económico. números hiciste de Bonsai? De Bonsai hicimos 3, Mm, cuando estaban previstos 6 para un mismo año, mm, y no pudimos seguir haciéndola porque yo entendí que nadie la compraba. Y en realidad era un tema más de delay, claro. de no ansiedad, de dejar que se vendiera en librerías. ¿Y Pero está bueno, después todavía? la revista, lo que hicimos con la revista Bonsai hoy fue agarrar esos 3 ejemplares, convertirlos en uno solo, ampliarlos, hicimos un revistón gigante que se vende como pan caliente, al día de hoy, Claro. como un libro. ¿Para chicos de qué edad es? ¿De entre qué edad y qué edad? La Bonsai es desde chicos que pueden entender los relatos contados por un adulto hasta los 13, 14. Tiene mucha variedad, pero mucha, mucha variedad. Escribe Josefina Licitra y yo casi todos los textos, cuentos, y hay un montón de ilustradores buenísimos trabajando. Es una gran revista, Sí, sí, grandísima revista, es muy claro, buena. claro. Bueno, seguimos Pero con... fue un, perdón, Sí, Renata, sí, pero fue un sí, obvio, fracaso, a obvio. eso voy. A lo que iba es que fue absolutamente un fracaso, dejó de serlo después, pero fue un Mm, fracaso, de hecho, que puse un dinero que no pude recuperar y zozobré ahí. mm. Porque generalmente el riesgo económico lo asumo yo de entrada, siempre me divierte mucho eso. Y en este caso fue medio bestia el fracaso. Florencia pregunta, al trabajar con lenguajes audiovisuales, ¿qué descubriste? En realidad yo lo que hago es contratar a personas que trabajan con lenguajes audiovisuales. O sea, no es que yo me pongo de repente a entiendo de cine ni nada. O sea, no entiendo de cine. Me parece que entiendo de cómo conseguir $1.000.000 para hacer una película. Eso es lo que hago en estos proyectos. Conseguir el dinero rápidamente. Pero después contrato a personas que saben de cine. Entonces eso del lenguaje audiovisual no es que haya aprendido mucho. De hecho, le escapo a todo lo que no entiendo o que me costaría entender. En este momento estoy aprendiendo muchísimo en este año a cómo se hacen películas sin pedirle prestada plata a los estados ni a Claro. toda esa gente. Estoy aprendiendo un montón de eso, pero no a poner la cámara, no a generar una buena fotografía. Para eso ya tenemos a los que saben eso desde siempre y lo que yo pretendo es a esa gente pagarles muy bien, nada más, no meterme en su trabajo. Conseguir $1.000.000 es justamente lo más difícil. Sí, para otros sí, para gente que tiene una comunidad muy grande no, Mm, claro, porque todo depende de eso. O sea, en realidad claro. cualquier cosa es difícil en tanto no tengas una comunidad. Mm, Pero cuando tenés una comunidad muy fervorosa, desde hace muchísimos años, a la que nunca cagaste, siempre que claro. le pediste guita se la devolviste duplicada, etcétera, etcétera, en ese punto, o sea, en este punto de Orsay, pedir $1.000.000 es un trámite de un mes y un formulario de Google y una cuenta bancaria en Argentina y otra afuera. O sea, no es tan Increíble. complicado. Claro. Bueno, estamos con las De últimas hecho, preguntas que... perdón, Renata, de hecho Sí, sí, tardamos sí. eso, ¿eh? Tardamos del 1 de Un mes. enero al 12 de febrero en conseguir el dinero. Fue muy rápido. Qué bueno. Bueno, decía que estamos ahí, son las 5:42, así que últimas preguntas. Agustín pregunta, ¿qué tan cercano o alejado estás a la política actual? ¿Sentís que se Soy está alejando? peronista, debo estar alejadísimo. Soy peronista, así que no. Cuando sos peronista, a veces estás alejado, a veces estás cerca, a veces no estás. Pero a mí me pasa eso. Y pregunta Agustín si crees que se está alejando a los jóvenes de la política y si estos buscan contenidos alternativos. Ay, ojalá que estén buscando contenidos alternativos. Es la hora. Yo hace rato que estoy mirando para los costados a ver
si la gente más joven empieza a hacerse cargo de la política de maneras un poco más novedosas que las tradicionales, que son, además de ridículas, muy propicias para hacer las cosas mal. O sea, es como que está todo preparado para que si lo haces mal llegás bien alto. Hay que encontrar maneras nuevas. Pero no sé, yo en un momento estuve bastante ilusionado con ciertas maneras que se estaban buscando en Grecia, en Italia, en España, y después se fue todo al carajo, de vuelta, y terminan, es como que cuando entras en el epicentro de lo político te convertís en una garcha de persona, no importa a qué ideologías respondas a priori. Llegás en un momento que es un coinor, que se te licúa el cerebro y sos un hijo de puta. No sé bien qué onda con eso, no es mi tema, toco de oído, por eso digo, soy peronista. Y ahora cambiamos rotundamente de tema y creo que es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cambió algo en tu vida después del infarto, del famoso infarto? Sí, todo eso que les contaba, dejé de ser escritor y me convertí en una persona que se levanta temprano, que disfruta de la vida sin nocturnidad, sin vicios, por lo menos vicios superficiales. Yo creo que hasta antes del infarto escribí, y después estoy formateando todo lo escrito. Y cambió rotundamente todo en mí, todo. Soy muchísimo, muchísimo más feliz ahora. Perdón, y acá me meto yo. No es ninguna pregunta de nadie, pero quiero saber que Javi nos anticipaba que le vendiste la historia del mejor infarto de tu vida a... A Disney, justito antes de la pandemia. ¿Y nos querés contar un poco más de eso? Perdón, yo estoy intrigadísima. Mira, hasta yo firmé, me dieron un montón de plata, agarré la valija, salí corriendo. No quise saber más nada, porque no me gusta mucho esta historia. Quiero decir, sí me gusta, es interesante, pero es la típica true story en donde todo termina bárbaro. El que se iba a morir se recupera, el que le pasó tal otra cosa lo trasplantan del riñón. O sea, todo es buenísimo. O sea, es una cosa que pasó de verdad. Que lo único que tiene de bueno es que pasó de verdad. Pero ni en pedo yo lo firmaría como una historia de ficción, porque es aspiracional, es esa clase de película garcha que pasan los sábados a la tarde en el viejo Canal 11, ¿no? El aceite para Sábado de Lorenzo, esa clase de superacción. película. Entonces no me interesa. De hecho, estuve muy renuente a vender los derechos de esa historia. Y claro, después me dijeron un número que me encantó y le dije, sí, tomá, haz lo que quieras, haz dibujo animado con eso. Pero no quiero saber nada. O sea, es todo lo que supe desde finales del 2019 que se dio los derechos, y no hace mucho alguien me contó que ya no va a ser películas en una serie de 6 capítulos para Netflix, pero tampoco sé nada, ni si va a ser en castellano o en inglés, quién va a ser de mí, si Claro. un gordo o un flaco, no sé, no tengo ni Jack idea. Black puede ser. Claro, bueno, sí, mi mujer dice, no, sí, seguro que va a ser no sé quién. Yo es que no me meto, no me interesa el tema en absoluto. ¿Y no la vas Y a ver? sí, obvio, ¿cómo no veo cada boludez en Netflix, Renata? Mirá si no voy a ver esto. Sí, sí, la voy a ver, claro. Qué genial. Bueno, muchas gracias. Acá Cora pregunta, ¿qué te parecen los medios nativos digitales autogestivos? Las crónicas que allí circulan y los formatos que combinan. ¿Advertís Ya novedades mirá, en el periodismo nativo, como nativo ya local? desde la palabra autogestivo me gusta, la palabra nativo digital me gusta, pero ninguna de esas palabras hacen que las cosas sean buenas. O sea, está buenísimo como estructura de negocio, la propicio. Estoy todo el tiempo diciendo, hey, dejen las redacciones tradicionales, hagan cosas, pero después que eso esté bien, depende de los talentos, de las disciplinas y de un montón de cuestiones. Pero es empezar con el pie derecho. Pensar en un proyecto autogestivo, digital, pensando todo el tiempo en el otro, en el que está consumiendo eso, me parece que es la mejor manera de empezar, sin duda. O sea, un consejo que no daría es tratar de trabajar en Clarín. O sea, ese consejo No, seguro que no lo claro. doy. Cualquier otra cosa que no sea entrar a trabajar a tal lado está buenísimo. Hernán,
¿Y vos tenés rondas de fondeo? O sea, rondas de buscar fondos con... ¿Qué es eso? Que no sé qué es. Es que te sentás y le contás tu proyecto a gente que tiene plata y que maneja plata y tratás de convencer de que inviertan en vos. Los lectores. Claro, o sea, vos no lo haces. Vos No, lo sí haces que con lo los hago. lectores. Sí, 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 con los lectores, pero no con los fondos, digamos. ¿Cómo con No los con fondos? los ¿Y quién son? banqueros. Son los ¿Cómo? ¿Estás banqueros. loco? ¿Cómo lo va a hacer con los banqueros? No hay que Bueno, hay hacer gente que eso. lo hace. No, pero está mal porque termina siendo el que tiene la llave del juguete. Claro. Un viejo de corbata cocainómano. O sea, ¿cuál es la joda? O sea, vos tenés un juguete lindísimo. O sea, che, mira, armé esto que es muy lindo y le vas a proponer que sea el dueño a un cocainómano pelado que tiene un banco. No, Que no un día son dice, así. no, ahora me interesan los bienes raíces y te la sacan la plata. Y no haces Mm, más el juguete. Los juguetes hay que tenerlos para siempre. Y para ujú. tenerlos para siempre tenés que hacerte cargo de que no sos el hijo de nadie. Vos sos tu Claro, papá. claro, Si vos buscas papito, un día te van a decir sos un nene y te lo van a sacar al juguete. claro. Esa es me parece que es la única, eso sí es un consejo que me gustaría dar siempre. Ahí no me siento un falso Espectacular. gurú. No tengan papá. No tengan papá que te da la plata para salir. Porque un día te va a decir, estás en penitencia, no hay guita y no jugaste más. Mm, Ese Buen sí es un consejo. consejo que me gusta. Muy bueno. Últimas 4 preguntas. Dale. Luz dice, si te envían algo, ¿lo lees y das tu opinión? Hay tenemos un sistema. Tenemos un sistema de trabajo. O sea, generalmente sí, alguien te va a dar una opinión. Posiblemente no sea yo. Pero sí, en editorialorsay@gmail.com la gente manda cuentos, novelas, quiero esto, lo otro, aquello, y tenemos un sistema. Pero que casi nunca llega a mí. ¿Eh? Llega a mí cuando ya hay 4 que dicen, che, esto está buenísimo. Y ahí me llega. Qué ganas de que llegue eso. Bueno, Nolan dice, ¿cuál virtud te parece que está sobrevalorada en la actualidad y por qué? ¿Cuál qué cosa? Que no escuché la ¿Qué, palabra. qué virtud está sobrevalorada hoy y por qué? No sé, no tengo la sensación de menoscabar lo que otro entienda como virtud. O sea, podría decir un montón de cosas, pero estaría faltándole el respeto a los que piensan que eso es una virtud. No me parece, o sea, me parece gratuito. Tengo, opiniones formadas, pero no las daría en un auditorio tan vasto. Capaz se la digo a un amigo íntimo, pero no me gusta quedar mal porque sí con personas que sí entienden que ciertas cosas son una virtud. Porque además tienen razón, o sea, yo también tengo cosas que entiendo que son virtudes y que para otros no. Después preguntan, ¿cómo financiaste la película y qué expectativas tienen? La película se financió de la siguiente manera: sacamos un presupuesto que dio una cantidad de dinero y imprimimos bonos de $100 para que cualquiera que tuviera ganas se convirtiese en socio productor. La película terminó teniendo un costo total de $620.000 y conseguimos $620.000 en un rato de gente que compró bonos de a $100. Podías comprar como mínimo uno y como máximo 200. Tampoco permitíamos que nadie tuviera un porcentaje muy alto de bonos. Y después que conseguimos el dinero, armamos el equipo y en este momento estamos haciendo el casting de los protagonistas, del protagonista y de la protagonista de la película, y los 1931 socios productores que compraron todos los bonos tienen una aplicación parecida a la del Congreso de Diputados, en donde votan en sesiones en donde tiene que haber quórum, votan las decisiones logísticas y creativas de la película. ¿Y expectativas? Cagarnos de risa todo el año, o sea, estamos divirtiéndonos mucho, pero mucho. O sea, están pasando cosas extremadamente divertidas en la construcción de la peli para estos 1900 y pico que espían el Zoom, como
En esto, por ejemplo, tenemos todas las semanas 3 o 4 reuniones. Hay reuniones de guión, reuniones de producción, reuniones de locación, reuniones de vestuario, y siempre son 3 o 4 personas en un Zoom hablando, y de repente empiezan a entrar de a 500 muteados que escuchan la conversación entre la directora con la directora de casting, el jefe de fotografía con no sé qué, y participan de algo que es, creo que mejor incluso que un taller de guión. Es la composición de una película. Empecé a pedir plata el 1 de enero y se estrena el 28 de diciembre. O sea, es todo el 2021 disfrutando de la preproducción, de la producción, del rodaje y de la postproducción de la película. Qué lindo. Obviamente el objetivo es ganar el Oscar, ¿eh? Obvio. Obvio. Bueno, y la última pregunta de Javier es, ¿cómo es tu rutina informativa y qué tenemos para aprender de vos los periodistas? No, nada. De los periodistas, nada. Nada. Miento todo el tiempo, que debe ser justo lo que los periodistas no tienen que hacer. Yo no hago otra cosa más que mentir. Y mi rutina informativa es a eso de las 11:20 de la noche, le pregunto a mi mujer qué pasó. Esa es toda mi rutina informativa. No le presto mucha atención. Y mi mujer me dice, qué sé yo, no sé. Así que no tenemos mucha idea de quién es el presidente. Es la mejor manera de vivir feliz. Te lo juro que sí, te lo juro que sí. Hernán, ¿hubo algo que no te preguntamos y te hubiese gustado que te preguntemos? Sí, ¿dónde se leen mis cuentos, por ejemplo? Y yo contestaría en hernancaseri.com, no hace falta comprarlos, están todos gratis. Todo lo que vendo está gratis en hernancaseri.com, así que si quieren el PDF de cualquiera de mis libros o de las revistas Orsay, están gratis en hernancaseri.com. Es lo que digo siempre al final de estas cuestiones. Me encantó. Hernán, muchísimas gracias. Te robamos 10 minutos, perdón. No, pero todo bien. Estaba es previsto. escucharte. Veía que todos sonreían, se reían. La verdad, es un placer. Muchísimas gracias. Ojalá nos volvamos a encontrar. Seguro Y que gracias sí. a todos también, los suscriptores de 7 Párrafos y los miembros corresponsables de redacción que se sumaron a este café, la tercera edición de Un Café Con. Fíjense que van a haber más ediciones de Un Café Con, así que si quieren ser parte, háganse miembros corresponsables. Una cosita más, Renata, les digo a ustedes, esta manera en la que están trabajando los chicos, Renata, Javier, toda la gente de redacción, es la manera. Esta es la manera. La manera de laburar es esta, lo que viene siempre necesariamente es esto, así que sea con ellos, con los chicos de redacción, con la gente de Orsay, con la gente del diario.es o .ar, con la gente que trabaja sin la publicidad tradicional, es con la que hay que juntarse. Así que les agradezco un montón que estén haciendo las cosas como Dios manda. Gracias. Yo me voy a morir. Con esto yo me retiro feliz de la vida. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Nos vemos.